Desde tiempos antiguos, los sueños han sido una puerta a lo desconocido, una ventana a lo sobrenatural y, para muchos, una forma en la que Dios se comunica con nosotros. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios utiliza los sueños para revelar su voluntad, guiar a sus hijos e incluso advertirles de peligros futuros. Pero, ¿qué hay de nuestros sueños hoy? ¿Es posible que Dios aún esté intentando decirnos algo a través de ellos? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los 7 tipos de sueños más comunes que podrían tener un significado espiritual y cómo el tiempo de Dios y nuestra paciencia son claves para comprender su mensaje. Soñar con ángeles. Uno de los sueños más impactantes y significativos que podemos experimentar es el de soñar con ángeles. En la Biblia, los ángeles siempre aparecen como mensajeros directos de Dios, seres celestiales que cumplen un propósito específico en la vida de los seres humanos. No son simplemente figuras decorativas que aparecen para embellecer los relatos bíblicos, sino que traen consigo advertencias, consuelo o instrucciones divinas. Estos mensajeros celestiales cumplen con una misión: guiarnos en momentos cruciales de nuestra vida, advertirnos de peligros o darnos fortaleza en tiempos de dificultad. Por ejemplo, podemos recordar la historia de Jacob, quien soñó con una escalera que conectaba el cielo y la tierra, y en ella, ángeles subían y bajaban. Este sueño no solo era una revelación personal para Jacob, sino que simbolizaba la conexión entre lo divino y lo humano, mostrando que Dios siempre está cerca, observando y obrando, incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos de inmediato. Jacob, al despertar, supo que ese lugar donde había soñado era santo y que Dios estaba presente en su vida. Este sueño marcó un punto de inflexión en su caminar con Dios. Otro ejemplo es el de José, el esposo de María. En momentos de gran incertidumbre, cuando la vida de Jesús, el niño recién nacido, estaba en peligro, fue un ángel en un sueño quien le advirtió que debía huir a Egipto para salvar a su familia del malvado Herodes. Este sueño no solo salvó a Jesús, sino que también reveló la protección divina que rodea a aquellos que siguen el plan de Dios, aunque a veces ese plan implique tomar decisiones difíciles y actuar rápidamente. Sin embargo, lo que muchas veces olvidamos es que, aunque estos mensajes sean sumamente importantes y estén llenos de significado, no siempre vemos los resultados de inmediato. Aquí es donde entra en juego un factor esencial en nuestra vida espiritual: la paciencia. Los mensajes que recibimos a través de los sueños pueden ser poderosos y reveladores, pero eso no significa que su propósito o significado se desenvuelva al instante. Puede que el mensaje que recibiste hoy, en tu sueño, sea algo que Dios está preparando para manifestar dentro de semanas, meses o incluso años. Este proceso de espera puede ser difícil, pero debemos recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Lo que puede parecernos un retraso o una falta de claridad, en realidad es parte de un plan divino que se está desarrollando de manera perfecta. Cada sueño, cada mensaje, cada indicación divina tiene su momento adecuado para manifestarse. A veces, la espera puede sentirse larga, incluso desesperante, pero es en esa espera donde Dios nos moldea, donde nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. La espera en el tiempo de Dios nos enseña a confiar en su plan, sabiendo que cuando llegue el momento, todo cobrará sentido y el propósito divino será revelado con claridad. La reflexión de este sueño es la siguiente: los ángeles en sueños podrían ser una señal de que Dios está contigo en momentos de desafío o incertidumbre, trayendo un mensaje de protección. Pero, así como en la vida de José, la acción requiere fe y paciencia, confiando en que Dios actúa en su tiempo. A veces, los ángeles aparecen en sueños para darnos consuelo en tiempos de desesperación o para recordarnos que no estamos solos, pero la espera y la confianza en Dios son claves para ver los frutos de ese mensaje. Soñar con voces. Otro tipo de sueño que muchas personas experimentan es el de escuchar voces. En las Escrituras, uno de los ejemplos más claros de este fenómeno lo encontramos en la historia del joven Samuel. Samuel, siendo apenas un niño, estaba durmiendo cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Al principio, Samuel no comprendió lo que estaba ocurriendo. Pensó que era su mentor, Elí,
quién lo estaba llamando, pero tras varias veces de ir a preguntarle a Elí, finalmente entendió que aquella voz no era un simple sonido o una alucinación. Era el mismo Dios que le estaba hablando. Este episodio no solo marcó el inicio del llamado de Samuel como profeta, sino que también nos muestra cómo Dios utiliza las voces en los sueños para comunicarse directamente con nosotros. Cuando soñamos con voces que nos hablan, puede ser una manera en la que Dios nos está invitando a prestar atención a algo importante en nuestra vida. A veces, esas voces llegan de forma clara y directa, como un mensaje divino que no podemos ignorar. En otros momentos, las voces pueden parecer confusas o difíciles de entender, pero no debemos desanimarnos. Al igual que Samuel, puede que necesitemos tiempo para comprender lo que esa voz nos está diciendo, y puede ser necesario buscar orientación o consejo para discernir el mensaje que Dios está queriendo transmitirnos. A menudo, estas voces pueden estar llamándonos a actuar, a tomar decisiones importantes que podrían cambiar el rumbo de nuestra vida. Tal vez sea una advertencia, un consejo divino o una instrucción clara sobre algo que debemos hacer o evitar. Otras veces, esas voces simplemente nos piden que hagamos algo muy difícil para el ser humano, esperar. Nos invitan a tener paciencia, a confiar en que Dios está obrando detrás de escena, incluso si no vemos resultados inmediatos. Tal como Samuel no entendió al instante que Dios lo estaba llamando, nosotros también podemos sentir confusión al principio, pero la paciencia es clave para discernir el mensaje divino. Es importante recordar que Dios habla de muchas formas y a menudo nos llama a esperar en su tiempo perfecto. Es en ese proceso de espera donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. La voz que escuchas en tu sueño puede ser una señal de Dios que está preparando algo para ti, pero necesita que primero desarrolles la paciencia y la confianza en su plan. Así como Samuel necesitó tiempo para comprender quién lo estaba llamando, debemos estar atentos, abiertos y listos para entender lo que esas voces quieren decirnos. Dios siempre tiene algo importante que comunicar, y si estamos dispuestos a escuchar con paciencia, encontraremos la claridad que necesitamos. La reflexión de este sueño es la siguiente: a veces, la voz que escuchamos en nuestros sueños puede parecer confusa o contradictoria. Es importante no apresurarse, sino tomarse el tiempo para orar y pedir discernimiento. Dios habla en su tiempo perfecto, y aunque en el momento no entiendas el mensaje, como Samuel, eventualmente lo harás. Esta espera te enseña a confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos de silencio. Para recibir una bendición del cielo, debes compartir su palabra. Así que, comparte este video con más personas para recibir este mensaje divino. Soñar con animales. Los animales en los sueños tienen un simbolismo espiritual profundo y lleno de significado en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa a los animales en sueños como metáforas de lo que está por venir, enviando mensajes importantes que revelan su voluntad. Uno de los ejemplos más conocidos de este fenómeno es el sueño del faraón de Egipto, donde vio vacas gordas y vacas flacas. Este sueño, interpretado por José, revelaba que Egipto experimentaría primero años de gran abundancia seguidos por años de devastadora escasez. Las vacas no eran solo animales en este sueño, simbolizaban fases clave de prosperidad y crisis que marcarían la historia de una nación entera. Dios, a través de este sueño, ofreció una advertencia y una guía precisa para que Egipto se preparara para los tiempos difíciles que vendrían. Otros animales también tienen significados simbólicos en la Biblia. Por ejemplo, el león es un símbolo de valentía y fuerza. En sueños, un león puede representar a una persona que está enfrentando un desafío con coraje, o puede ser una señal de que Dios te está llamando a ser valiente ante una situación difícil que se avecina. La serpiente, por otro lado, ha sido tradicionalmente vista como un símbolo de engaño o peligro, como en el jardín del Edén, donde la serpiente tentó a Eva. Los pájaros, en muchos contextos bíblicos, pueden simbolizar libertad, el Espíritu Santo, o incluso una llamada a elevarse por encima de las dificultades terrenales. Sin embargo,
estos símbolos no siempre son fáciles de interpretar o entender de inmediato. Al igual que José, quien después de interpretar los sueños del faraón tuvo que esperar años antes de ver cómo se cumplían esas profecías, nosotros también debemos aprender a ser pacientes cuando soñamos con animales. A veces, lo que un animal simboliza en un sueño no se revela hasta mucho después, cuando miramos hacia atrás y entendemos el significado que tenía en relación con los eventos de nuestra vida. Dios utiliza estos símbolos de una manera que muchas veces desafía nuestra comprensión inmediata, lo que nos invita a confiar en Él y a buscar su sabiduría en cada paso. Dios nos pide que no solo intentemos interpretar los sueños por nuestra cuenta, sino que confiemos en su plan y en su sabiduría. Los sueños con animales pueden ser señales divinas que Dios coloca en nuestro camino para guiarnos. Pero el verdadero significado a menudo solo se revela cuando ha pasado el tiempo necesario y hemos aprendido lo que necesitamos para entenderlo completamente. Mientras tanto, Dios nos llama a confiar, a tener paciencia y a esperar en su tiempo perfecto. Así como José tuvo que esperar para ver el cumplimiento de su interpretación, nosotros también debemos recordar que todo se revelará en el tiempo de Dios, y que Él nunca nos dejará sin dirección ni sin su luz guiándonos. La reflexión de este sueño es la siguiente: tal vez hayas soñado con un león que representa la fortaleza que necesitas para enfrentar una situación desafiante, o con una serpiente que podría simbolizar una advertencia. En ambos casos, el llamado es a la paciencia. El mensaje de Dios no siempre es inmediato, pero si perseveras en la fe, Dios te revelará lo que necesitas saber cuando sea el momento adecuado. Soñar con números. Los números han tenido desde siempre un significado profundo en la Biblia. No son solo cifras, representan aspectos de la voluntad y el plan de Dios. Uno de los números más emblemáticos es el 7, que aparece repetidamente a lo largo de las Escrituras y está vinculado a la perfección divina y a la plenitud. Desde la creación del mundo en 7 días, hasta los 7 sellos del Apocalipsis, el número 7 simboliza la conclusión de un proceso sagrado, la culminación de la obra de Dios. Es un número que, en sueños, puede señalar que algo está alcanzando su propósito o que estamos en la fase final de un ciclo importante en nuestras vidas. Otros números también tienen relevancia bíblica. El número 40, por ejemplo, está asociado con pruebas y transformación. Como los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto o los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio. Estos números no aparecen al azar, sino que tienen un significado simbólico profundo que nos invita a reflexionar sobre los procesos de purificación y crecimiento espiritual. En los sueños, números como estos pueden ser indicaciones de que estamos en medio de un proceso divino, un tiempo de pruebas o de preparación para algo mayor que está por venir. Sin embargo, descifrar el significado exacto de los números en un sueño no siempre es fácil ni inmediato. En la Biblia, encontramos el ejemplo de Daniel, quien fue llamado a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. En ese caso, los números y símbolos que aparecían en el sueño eran de gran importancia, pero Daniel no pudo interpretar el sueño sin antes dedicar tiempo a orar y ayunar, buscando la guía de Dios. Esto nos enseña que cuando soñamos con números, no siempre comprenderemos su significado de inmediato. Es un proceso que requiere paciencia y discernimiento. Al igual que Daniel, nosotros también debemos recurrir a la oración y a la reflexión cuando soñamos con números. Estos sueños pueden ser un llamado divino para que prestemos atención a los procesos o tiempos que Dios está trabajando en nuestras vidas, pero el mensaje completo puede no revelarse hasta que estemos listos para recibirlo. A veces, el número en un sueño puede estar relacionado con un evento importante que está por venir, o puede ser una señal de que debemos esperar un determinado tiempo antes de que algo se manifieste en nuestras vidas. La paciencia es clave en este proceso. Dios, en su sabiduría infinita, nos pide que confiemos en su plan y que no apresuremos las cosas. Así como Daniel tuvo que esperar en oración para recibir la interpretación de su visión, nosotros también debemos esperar con fe para comprender completamente el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de los números en nuestros sueños. La espera puede ser difícil,
pero recuerda que, cuando llegue el momento adecuado, Dios nos dará la revelación completa de lo que significa. Mientras tanto, la oración y la fe nos mantendrán conectados con la voluntad divina. La reflexión de este sueño es la siguiente: los números pueden marcar ciclos en tu vida o representaciones espirituales profundas. A veces el número 40 puede indicar un periodo de prueba, o el 3 puede señalar la Trinidad. Tomarte el tiempo para orar sobre estos números y reflexionar en su posible significado es esencial para recibir la revelación completa. Soñar con agua. El agua en los sueños tiene un significado profundo que va más allá de lo físico. A menudo es vista como un símbolo de purificación y renovación espiritual. A lo largo de la Biblia, el agua aparece en momentos cruciales, marcando cambios significativos y nuevos comienzos en la vida de los creyentes. Uno de los ejemplos más conocidos es el diluvio de Noé, donde las aguas limpiaron la tierra, eliminando la maldad y preparando el terreno para un nuevo comienzo bajo la alianza de Dios. Este evento no solo simboliza el juicio, sino también la oportunidad de renacer y de establecer un nuevo orden basado en la justicia y la fe. A través de ese acto de purificación, Dios nos muestra que, a veces, es necesario atravesar un proceso de limpieza profunda antes de alcanzar la plenitud espiritual. Otro ejemplo poderoso del simbolismo del agua lo encontramos en el bautismo de Jesús. Al sumergirse en el río Jordán, Jesús marcó el comienzo de su ministerio en la tierra, y el acto de bautismo se convirtió en un símbolo de muerte y resurrección espiritual. El agua, en este contexto, representa un renacimiento, una invitación a dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, limpios de nuestros pecados. Cuando sueñas con agua, puede que Dios te esté llamando a una renovación espiritual, a un tiempo de introspección y transformación. Tal vez esté señalando la necesidad de purificar tu corazón, tu mente y tu espíritu, preparándote para un nuevo capítulo en tu vida de fe. Sin embargo, debemos recordar que este tipo de renovación no ocurre de la noche a la mañana. Al igual que el agua fluye lentamente, desgastando las rocas a su propio ritmo, la transformación espiritual también es un proceso que lleva tiempo. No es un cambio instantáneo ni automático, requiere paciencia, disciplina y una apertura continua a la voluntad de Dios. En el diluvio, Noé y su familia esperaron durante largos meses hasta que las aguas retrocedieron y pudieron ver el resultado de la limpieza que Dios había llevado a cabo. De manera similar, nuestra purificación interna puede ser un proceso prolongado, donde Dios trabaja en nosotros poco a poco, limpiando nuestras impurezas y moldeándonos según su propósito. Durante este proceso de renovación, es frecuente que atravesemos periodos de espera y, en ocasiones, de incertidumbre. Estos tiempos, aunque pueden parecer difíciles o incluso solitarios, son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Es en esos momentos de quietud, cuando estamos obligados a esperar pacientemente en el Señor, que nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La espera no es un tiempo perdido, es un espacio en el que Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que viene después. Soñar con agua puede ser una señal de que te encuentras en un proceso de transformación espiritual. Tal vez estés pasando por un periodo de pruebas o desafíos que te están llevando a una nueva comprensión de tu fe. Es importante no apresurar este proceso. Al igual que las aguas que cubrieron la tierra en tiempos de Noé, o el agua del bautismo que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jesús, tu renovación también tomará tiempo. Confía en el proceso y permite que Dios trabaje en ti a su ritmo perfecto, sabiendo que al final de ese camino encontrarás un alma renovada y una fe fortalecida. La purificación a través del agua en los sueños es una invitación divina a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, pero con la certeza de que todo ocurre en el tiempo de Dios. Mientras tanto, durante esta fase de espera y transformación, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Recuerda que el agua no solo limpia, también renueva, dándonos la oportunidad de crecer y avanzar en nuestro caminar espiritual. La reflexión de este sueño es la siguiente: tal vez estás pasando por un periodo de estancamiento o incertidumbre, y soñar con agua puede ser un llamado a buscar a Dios para una renovación interior.
Pero recuerda, el proceso de purificación espiritual puede ser gradual. Dios puede estar trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes ver. Antes de continuar, quiero saber qué tan dispuesto estás a recibir a Dios en tu vida. Solo debes comentar amén en este video y dejar un like. Soñar con tormentas. Las tormentas en los sueños suelen ser un reflejo de los conflictos internos o desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. En la Biblia, las tormentas tienen un significado profundo. Un ejemplo notable es la historia del profeta Elías, quien experimentó una tormenta antes de escuchar la suave voz de Dios. Este pasaje nos recuerda que, aunque los tiempos difíciles pueden parecer abrumadores, siempre hay calma después de la tempestad. La tormenta es un símbolo de las pruebas que enfrentamos, pero también de la promesa de que, al final, la paz de Dios llegará a nuestras vidas. Dios utiliza estas tormentas no solo como una prueba, sino como una herramienta para fortalecernos y prepararnos para los propósitos que Él tiene reservados. A menudo, en medio de la tormenta, es fácil caer en la desesperación o la duda, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba. Es en la espera y en la confianza en Dios donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Así como las tormentas son temporales, también lo son nuestras dificultades. Si mantenemos nuestra fe firme, saldremos más fuertes del otro lado, listos para enfrentar lo que venga con un corazón renovado. No debemos temer las tormentas, porque cada prueba es una oportunidad para crecer y acercarnos a Dios. Al final, después de la tormenta, siempre viene la paz y la claridad. Como dice la Escritura, Dios tiene un gran plan para nosotros, y aunque a veces no lo entendamos en medio de las dificultades, podemos confiar en que Él siempre está obrando para nuestro bien. Las tormentas son solo un paso más hacia ese plan mayor, una forma de prepararnos para recibir las bendiciones que están por venir. La reflexión de este sueño es la siguiente: así como Elías escuchó la suave voz de Dios después de la tormenta, también nosotros debemos aprender a encontrar esa calma después de la tempestad. La fe en medio del caos es la lección más grande que Dios nos enseña en estos sueños. Soñar con luz. La luz es uno de los símbolos más poderosos y recurrentes de la presencia de Dios. Desde los tiempos bíblicos, la luz ha representado iluminación espiritual, sabiduría y la revelación de verdades ocultas. En el libro del Génesis, Dios dijo, «Sea la luz», y con esas palabras inició la creación. De la misma manera, en nuestros sueños, la luz puede significar que Dios está trayendo claridad y dirección a nuestras vidas. Soñar con luz puede ser un indicio de que estamos siendo guiados hacia un camino de mayor entendimiento espiritual, donde las respuestas que buscamos están comenzando a revelarse. En la Biblia, la luz también es un símbolo de la verdad que finalmente sale a la luz, de la revelación divina que llega cuando menos lo esperamos. Un ejemplo claro es la visión del profeta Ezequiel, quien vio la gloria de Dios en forma de luz brillante. Ese destello no solo simbolizaba la majestad de Dios, sino también su voluntad clara y reveladora. Cuando soñamos con luz, es posible que Dios nos esté mostrando su voluntad de manera sutil, guiándonos hacia decisiones importantes o hacia un conocimiento que necesitamos para avanzar en nuestra fe. Soñar con luz es una señal de que no estamos solos, que Dios nos acompaña y nos está guiando hacia un destino divino. A veces, la luz llega después de un periodo de oscuridad o confusión, y ese contraste nos recuerda que, aunque a veces pasemos por momentos difíciles, la claridad de Dios eventualmente iluminará nuestro camino. Confiar en esta luz divina es fundamental para seguir adelante, sabiendo que su presencia siempre está cerca, lista para guiarnos hacia la verdad y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La reflexión de este sueño es la siguiente: sin embargo, debemos recordar que la luz siempre llega después de la oscuridad. A veces es necesario pasar por periodos de incertidumbre y esperar pacientemente para ver la claridad que solo Dios puede traer. Los sueños son un recordatorio de que, incluso mientras dormimos, Dios está trabajando en nuestras vidas.